Hola, bienvenidos una semana más a mi canal. Esta semana te traigo un recetón. Vamos a aprender a hacer hojaldres sin gluten. Eso sí, te voy a pedir un poquito de paciencia. Este vídeo va a ser un poquito más largo de lo habitual porque quiero explicarte en detalle cómo hacerlo, que veas muy bien el paso a paso, porque he hecho la receta ya varias veces y he visto que cuanto más la practico, mejor me sé los pasos y más fácil me resulta de hacer. Además, he hecho dos versiones. He utilizado distintas harinas para cada versión y, aunque las dos quedan muy bien, quiero contarte las ventajas y los inconvenientes de cada versión. Así que empecemos por esas dos versiones. Esta primera versión lleva harina de yuca y harina de bambú. Si bien estas harinas son un poquito más difíciles de encontrar, yo te las voy a dejar listadas abajo y por supuesto en mi web, los resultados son espectaculares. El sabor de la mantequilla predomina al comer el croissant y la textura del croissant, el interior es muy aireado, es muy ligero, prácticamente el croissant no pesa. He hecho una segunda versión con harinas más fáciles de encontrar. En esta segunda versión he utilizado harina de arroz y almidón de yuca, que puedes encontrar en muchos supermercados y que también te voy a dejar listado abajo. En este caso, el croissant se ve muy bonito, se ha dorado mucho, ha crecido un poquito más en el horno a pesar de no llevar levadura, pero sin embargo para mí pierde tanto el sabor, ya que no predomina tanto el sabor de la mantequilla, tenemos un sabor de la harina de arroz un poquito más fuerte y en segundo lugar la textura pierde bastante. Está rico, pero el interior es mucho más denso, tiene mucha más miga, un poco más compacta, es un croissant que pesa mucho más y además aguanta peor el paso de los días. En la primera versión vemos que pasa 1, incluso 2, 3 días y el croissant todavía aguanta muy bien, no se desmiga y no se reseca. El procedimiento es el mismo independientemente de las harinas que decidas utilizar. Así que vamos a ir con el paso a paso. Quiero explicártelo muy detalladamente, que no te quepa ninguna duda de cómo hacerlo. Y eso sí, que sepas que este hojaldre es sin gluten, no lleva huevo, más que para pintar por encima si es que quieres dorarlo así. Tampoco lleva levadura, así que es una versión muy simplificada, muy fácil, en el que solo vamos a hacer 2 pliegues. Enseguida vas a ver lo que es. Vamos a verlo. Vamos a empezar pesando las harinas. Yo voy a hacer el de harina de yuca y harina de bambú, pero como os digo, el procedimiento es el mismo y las cantidades las tienes escritas abajo en la descripción y también en mi web, ¿vale? Así que no te preocupes porque si decides utilizar otras harinas no va a importar. Mezclamos bien todos los secos, me falta por añadir un poquito de azúcar y una pizquita de sal. Y una vez que los tengamos bien integrados, vamos a pasar a añadir la mantequilla. Es importante que esté fría de la nevera y cortadita en cuadraditos lo más iguales que puedas. Y ahora con ayuda de las manos vamos a ir deshaciendo esos cuadraditos e integrándolo con la harina. La textura que queremos ver al final de este proceso va a ser similar al pan rallado, así que lo que no queremos es pasarnos de amasar y que se deshaga por completo la mantequilla. Mira, así más o menos está bien. No sé si os recuerda a pan rallado, a mí sí. Ahora vamos a pasar a añadir el resto de la mantequilla que vamos a tener cortado como en estas lonchas o rebanadas. Lo tenemos en la nevera, que esté bien frío, y al añadirlo queremos cubrirlo todo de la mezcla de harinas. Lo podemos hacer con las manos si lo hacemos intentando tocar lo menos posible y que la mantequilla siga estando bien fría, o puedes animarte a mover el cuenco para ir tapando y cubriendo toda esta mantequilla con la harina. Cuando lo tengamos vamos a ir añadiendo poco a poco agua fría. La cantidad la tienes abajo, pero también va a depender exactamente de la marca de harina que utilices, así que puedes necesitar un poquito menos, un poquito más. El objetivo que vamos a querer tener es poder hacer una bola con esta masa. No va a quedar lisa, vamos a ver trocitos de mantequilla y eso va a estar perfecto, así que es muy importante que no te pases de amasar y de mezclar, porque realmente no lo necesita, ¿vale? Esa es una de las claves de esta receta, que todavía veamos trocitos de mantequilla. De hecho, yo cuando me veo creo que lo he tocado demasiado, aunque ha salido bien.
Así que en el momento que podamos formar una pelota, una bola de la masa apoyándonos así contra los laterales del cuenco, va a ser el momento ya de envolverlo. Enseguida va a llegar ese momento, así que no os he puesto todo el proceso ni todo el agua que he echado, lo he resumido y acortado un poco porque si no el vídeo sería larguísimo. Pero bueno, como veis esto ya está, así que ahora lo vamos a envolver en un film transparente. Y lo vamos a guardar y a refrigerar en la nevera durante 30 minutos, ¿vale? Esta parte es importante porque queremos conservar siempre la masa de hojaldre bien fría. Pasados los 30 minutos vamos a pasar a hacer lo que vamos a llamar los pliegues. Vais a ver que yo de primeras lo he hecho directamente sobre la superficie y en contacto directo y no, se pega. Así que empecé a ponerle harina, pero tampoco es muy buena opción. Lo mejor es que lo coloquéis entre dos films transparentes o dos hojas, dos láminas de silicona, como vais a ver que lo hago después. Mucho más fácil de utilizar y si es entre film, pues ves perfectamente lo que estás haciendo. Pero bueno, os vais a hacer una primera idea. Vamos a hacer el primer pliegue. Tenemos que conseguir que la masa, aunque no esté perfecta, sea el triple de larga que de ancho. Subimos como aproximadamente un tercio, como si fuéramos a doblar una carta, ¿no? un folio que queremos meter en un sobre. Doblamos la parte de arriba sobre la anterior y ya tenemos hecho el primer pliegue, ¿vale? Segundo pliegue, giramos 90 grados y volvemos a empezar con este proceso de estirar. Como veis, insisto, lo estoy haciendo con un poquito de harina de bambú, pero lo ideal es que no, es que lo hagáis tapado por film. Así que enseguida voy a pasar a hacerlo así porque vais a ver que es muchísimo más fácil. Bueno, estiramos, veis que ese primer pliegue va desapareciendo, pero todavía tenemos trozos de mantequilla y eso es lo que se está pegando realmente. Como veis, tampoco hace falta que sea perfecto. Estupendo, ya tenemos otra vez hecho, hacemos el segundo pliegue y ya está, la masa está lista para utilizar. Te recomiendo que la vuelvas a refrigerar y que lo saques en el momento que la vayas a utilizar. Aquí puedes ver cómo tiene esos pliegues, pero está ya perfecta para utilizar. Así que ahora sí, entre dos films voy a dar forma a este hojaldre para hacer unos croissants. Lo vamos a estirar y es importante que lo estiremos lo más fino posible. De ahí que esta ayuda de estirar entre los dos films sea fundamental para que no se pegue, para que tampoco le transmitamos mucho calor con las manos. Así que lo más fino que puedas. Y ahora con la ayuda de un cuchillo voy a dar forma de triángulos para poder hacer croissants. Podrías con esta masa hacer la base de una tarta, puedes hacer lo que quieras realmente. Lo importante es no tocarla demasiado y no sé si se aprecia, espero que sí, que todavía hay trocitos de mantequilla. Bueno, como veis, ahora simplemente me queda enrollar, apretando con firmeza, pero a la vez con suavidad. O sea, queremos que quede bien cerrado, pero sin apretar para que no se deforme. Importante, como os digo, que la masa esté bien fina para que le podamos dar un poco de formita. Vamos a hacer otro para que lo veáis. Como veis es muy fácil, tampoco tienen que quedar perfectos a menos que tú así lo quieras. Cuanto más practiques y más lo hagas, mejor te van a salir, te lo prometo. Perfecto, uno más. Ya veréis que luego quedan fenomenal cuando se hornean, una maravilla. Te recuerdo que estos son los de harina de yuca, no almidón, sino la harina, o de mandioca, o de yuca, o tapioca, y harina de bambú. Pero, como os dije al principio del vídeo, he hecho dos pruebas. Tenemos por un lado estos croissants y por otro lado estos, como os digo, que son de harina de yuca, harina de bambú, pero hice otra prueba que son los de este lado, que son de harina de arroz y de almidón de yuca, que han quedado también bien, bastante ricos. Para mi gusto les falla un poco la textura,
pero todo esto ya te lo he contado. Yo los voy a pintar con huevo y de hecho a algunos de ellos les puse un poquito de azúcar por encima porque mi hijo lo quería como un poco caramelizado. Yo creo que en muchas pastelerías le deben poner como una capa de miel. No te recomiendo ponerle el azúcar porque no quedó muy bien. Así que nada, ahora ya los podemos llevar al horno. El horno tiene que estar muy caliente, a 200 y pico grados. Mira qué ricos quedan, qué bonitos. Son chiquititos, pero han quedado muy bien. Y vamos a abrirlos y a ver realmente cómo es por dentro. Bien, este es de harina de yuca y de bambú. Al abrirlo podéis ver que si bien la miga es de un color un poco más oscuro, es bastante elástica y muy ligera. Veis que hay mucha parte sin masa y eso hace que sea una maravilla a la hora de comerlo. Y el sabor de la mantequilla, maravilloso. Este de arroz me parece que queda más bonito por fuera, pero mirad la masa, es mucho más densa por dentro. Es un croissant que pesa muchísimo más. Igualmente está rico, así que elige la opción que más te guste y adelante. Espero tu like y tus comentarios si te animas a hacerla. ¡Chao!